Hoy miércoles nos juntamos con Julia Merediz y de aquí a los próximos minutos vamos a hacer un recorrido también de compartir testimonios que atravesaron y van atravesando la semana en relación al fallecimiento del Papa Francisco. Julia, ¿cómo andás? Bien, acá andamos. Bueno, subiéndote un poco a A la a ola. recolectar también diferentes voces sobre la partida de Francisco. Exacto. Primero porque es una figura que en términos de derechos humanos puede uno hacer distintas lecturas, desde su lugar de Francisco y desde su lugar de Bergoglio, ¿no? Y en la historia argentina, Bergoglio fue uno durante un tiempo y Francisco significó otra cosa. De hecho, las despedidas de los organismos de derechos humanos fueron bastante elogiosas, aunque también hay una historia previa en la cual Bergoglio, como tal, eh, atravesó circunstancias en las cuales no fue bien visto en un principio, ¿no? Hay, muy breve te lo cuento nada más, que tiene que ver con su lugar y los jesuitas y la historia de la detención del padre Llorio y de Jalix, ¿sí? Dos jesuitas que estaban bajo su órbita y que son detenidos en el año 76. Están secuestrados durante un tiempo y después son liberados. Sobre ese caso, durante mucho tiempo se especuló sobre las posibles responsabilidades de Bergoglio en eso. Con el tiempo incluso testimonió, fue citado para ser testigo Claro, en la causa ahí se abrió ESMA. una causa. O sea, Exactamente. sí, formó Parte sí. como testigo en la causa ESMA y fue citado como testigo, ¿sí? Lo que pasa que, por supuesto, su figura y su rol fue bastante, en ese momento fue bastante cuestionado. Llorio murió, pero Jalix llegó a plantear y dijo, ya cuando Bergoglio era Francisco, que él había entendido que no había sido ningún tipo de entrega, sino que por el contrario tenía que ver con las dinámicas propias de su rol y de su jerarquía. Pero bueno, más allá de eso, Al que le interesa, Berbisky ahondó mucho en ese Berbisky tema, ¿no? absolutamente Sí, y sí. sigue con su postura, por supuesto, pero me parece que es relevante que los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, el CELS y compañía, digo, han tenido una referencia sobre él en esta despedida muy interesante. Y en relación a eso, quería mostrar la palabra también de un referente muy importante de los derechos humanos, que es Arturo Blateschi, teólogo, que fue el coordinador del MED durante muchísimos años, hasta el 2015. ¿El MED? El MED. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Bien, Humanos. muy bien. ¿No? Las Todos siglas. no conocen, todos no Exacto. conocen, sí. Bueno, un espacio que en nuestro país ha sido fundamental en la lucha por los derechos humanos, ¿no? El acuerdo y el encuentro entre las distintas iglesias, el movimiento ecuménico, fue expresado por el MED, del cual Arturo fue referente durante mucho tiempo y lo sigue siendo, por supuesto. Porque aparte Arturo viene De la iglesia evangélica del Río de la Plata, exactamente. Es pastor, es teólogo. Hoy también es el presidente honorífico del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Digo, así que sigue siendo un activista muy profundo de los derechos humanos. Y tenemos dos breves referencias que hace sobre Francisco, si las podemos escuchar. ¿Ah? Más allá de lo que es conocimiento público, que en el sentido más amplio, Francisco como Papa condenó las guerras, pero condenó el sistema capitalista como tal, porque para él las guerras fueron simplemente consecuencia de la lógica del capitalismo de ganar dinero a costa de las vidas de los seres humanos. Entonces, de múltiples formas incluyó también la discriminación de los pobres, la cuestión de la violencia en general, que es la lógica del capitalismo en todo sentido, justamente la marginación de los pobres como forma de destrucción del ser humano.
Bueno, digo, esta referencia de Arturo hace fundamental hincapié en su rol como líder mundial, ¿no? Digo, si bien no retoma la historia de la Argentina, pero sí aquellos elementos que son centrales en la mirada de un papa, ¿no? Que tiene una característica muy particular, que es pensar en los más humildes, ¿no? Sí, Eso es lo que él destaca. me interesa lo que plantea allí Arturo, la dupla, digo, relacionar guerras con el propio capitalismo. Exacto. Por un lado, algo que rescataba el Papa Francisco, y violencia y marginalidad en algún sentido, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, digo, son algunos de los ejes que sistemáticamente estos días se han relevado sobre su historia. Bueno, y después una cosita más que la resumo muy brevemente sin anticiparme al bloque que va a hablar de Francisco y la ciencia, pero Arturo cuenta una anécdota de Francisco y su respeto por la palabra de Esther Ballestrino, que es una científica, una bioquímica con la que él trabajó, y que fue madre de Ana María Cariaga, una detenida durante el año 77, embarazada, que la liberan. Ella empieza a trabajar acompañando a otras familias y otras madres, y termina siendo, Esther me refiero, una de las desaparecidas de la Santa Cruz. En ese de la iglesia de la Santa Cruz. De la iglesia de Santa Cruz, ese operativo en el que Astiz estuvo comprometido y fue parte. Por lo tanto, termina siendo desaparecida. Y Arturo cuenta muy, muy breve una historia en la cual Francisco, ¿sí?, recuerda a Esther por algo que aprendió, y que es siempre poner adelante de todo la vida humana, ¿no? Adelanto ese coso, pero podemos escucharlo, Arturo. Nunca me lo voy a olvidar, porque creo, viendo que él se preocupó después aquí, sé que tuvo un trabajo muy importante en las villas miserias de Capital Federal, y yo creo que muchas de las cosas que él hizo a nivel mundial, como papa ya, dejan traslucir eso, que para él todo lo que se hace para que donde esté en juego la vida de un ser humano es lo más importante, y hay que hacerlo con la seriedad máxima, porque siempre, en todo está en juego la vida de un ser humano. Bueno, esa semblanza, ¿no? Una cosa más y no te robo más tiempo. A ver. Es solamente leerte un fragmentito, digo, porque hablamos de una persona que fue muchas veces puesta en distintos lugares, pero si hay alguien de que no podemos dudar cuando tomaba una decisión, y lo que decía era de Ebe. Sí, Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini. Y le dice en algún momento, cuando ya Bergoglio de Francisco, ¿sí?, allá por el 2013... le manda una breve nota que dice: queridísimo Papa Francisco, te escribo para decirte cuánto te necesitamos todos. La estamos pasando muy mal. El país parece una montaña que se cae a pedazos, como cuando sucede un terremoto. Le cuenta que están por cumplir aniversario como madres, espera que venga, sabe que no va a venir, ¿no? Y le termina diciendo: Francisco, te pido que el 30 no te olvides de nosotras, que le pidas al tatita Dios que no nos abandone. Me despido con un fuerte abrazo y un vení que te necesitamos. Y lo dice Ebe, ¿no? Lo dijo Ebe. Así que algo por ahí había en relación a la reconciliación de Bergoglio, de Francisco, con el movimiento de derechos humanos.